Y a mí no me dan gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces el conversatorio de la mesa número 2 correspondiente a trabajos del taller de Metodología de Investigación y Administración. Esta mesa está moderada por la profesora Marcela Bernaski de la Universidad Nacional de Salta, que nos acompaña también. Ella se encarga en la Universidad Nacional de Salta, en la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, ¿verdad? También de un seminario muy parecido a nuestro, del taller de Metodología de Investigación y también práctica profesional. Y Florencia Rodríguez también, que es la profesora del Instituto de Administración de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, también que nos colabora y ayuda en práctica profesional. Bueno, ambas están a cargo entonces de la moderación de la mesa número 2. Muchísimas gracias, Marcela y Florencia. Lo dejo con los chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Hola, Bienvenidos, buenas chicos. Vamos noches a dar a comienzo a la todos. mesa. Gracias por la invitación. Te dejo, Flor, que vos dirijas. Te acompaño. Ok, vamos a comenzar con el primer trabajo, que es el costo y rentabilidad del servicio del transporte en el Centro Terapéutico y Educativo Integral. Los integrantes son Ceja Soria Florencia, Condori Córdoba Adrián, Díaz Rodrigo, Reyes Abel Esteban y Vera Carlos Martín. Si alguno de los chicos integrantes del grupo quiere comentar un poco su trabajo brevemente antes que con la profe demos algunas valoraciones. ¿Alguno de los chicos está presente? Florencia, ¿cómo le va? Buenas, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nuestro trabajo se ¿Todo enfocó bien? Si querés principalmente comentarnos en... brevemente un poco sobre el trabajo. Sí, te comento. Bueno, nuestro trabajo se fundamentó básicamente en los costos y la rentabilidad de los servicios de transporte, donde utilizamos propiamente la base de datos. Es una empresa que está en expansión, digamos, donde utilizamos principalmente la base de datos de Excel que tenían, donde pudimos trabajar con sus datos, establecer los costos fijos como variables, eh, estimar la rentabilidad de los periodos y, bueno, utilizamos determinados instrumentos de la contabilidad gerencial, como el estado de resultado, análisis de sensibilidad y básicamente eso, digamos. Em, Hicimos determinadas entrevistas al personal de administración, como así también a los determinados transportistas, que en este caso son cuatro. Y bueno, ahí están todas las conclusiones que hemos tomado, que las pueden comentar los chicos. No sé si están conectados los chicos. Bueno, básicamente eso. Em, Calculamos el costo del kilometraje, el valor del kilómetro. Encontramos el punto de equilibrio de la cantidad de pacientes transportados para que se igualen los costos con los ingresos dentro de la empresa. Y hicimos un rango categórico también de cuáles eran los costos que eran más relevantes y tenían mayor impacto dentro de la rentabilidad. También hicimos un gráfico de barras, un diagrama de Pareto de los costos principales, y todo un estudio de costos. Ok, perfecto. De ahí yo te hago una consulta. Veía que, bueno, establecía lo que era la estructura de costos, la rentabilidad y el descalce financiero. Para ustedes, ¿cuál es No te el escucho bien, principal disculpa. problema del trabajo? ¿Ahí se me Se escucha bien escucha o no? bajito. Sí, ahí creo que está mejor. Ok. Después ustedes de haber analizado el trabajo, tienen como varios caminos, tienen la estructura de costos, tienen la rentabilidad, tienen el alcance financiero. ¿Cuál les parece a ustedes que era como el problema más relevante o lo que más deberían atacar? ¿Se me escuchó bien? Em, ¿Se escuchó? Sí, sí se escuchó. Sí. Responde, Adrián, responde vos.
Em, Se escucha bajito, pero no sé si escucha. Bueno, disculpe, la pregunta, Adrián, si no lo puedes responder vos, Rodrigo, continúa vos, ujú, por favor, si vos que tenés mejor señal. Hola, buenas. A ver, hola, Hola. ¿cómo te va? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, bueno, yo también tengo un poco problema de red, pero ¿me podría responder la pregunta que se me cortó un poco, por favor? Escucha Flor, ¿podés bajito. hacer de vuelta la pregunta? Sí, les explico un poco. Ustedes en el trabajo van como desarrollando lo que es la rentabilidad, lo que es la gestión de costos. También en un momento fundamental en que hay un descalce financiero, es decir, que a la empresa no le pagan en el momento que tiene el servicio, sino 4, 5, 6 meses después. ¿Cuál sienten hoy que es como el principal problema que están enfrentando? Los costos, cómo están estructurados sus costos, su rentabilidad contra el servicio que prestan y este descalce financiero. Bien, sí, escuché un poco ahí. No, no se escuchaba todo bien, pero escuché algo. Básicamente el problema era por ahí que el retraso que tenían las obras sociales a la hora de pagar, por el servicio. Y Y por ahí un problema que tuvimos a la hora de calcular los costos era básicamente que no contábamos a veces con algunos registros en la organización. Por ejemplo, no se registraban la cantidad de kilómetros que se hacía y eso fue por ahí una limitación, un problema que tuvimos en el trabajo. Y el otro gran problema que tenía la organización con la rentabilidad era el caso de las obras sociales con el retraso de los pagos. Y de ahí tengo una duda. ¿La empresa es la que determina el precio que se le cobra a cada usuario? ¿O eso ya viene Este, determinado por la obra no social? hay una ley que fija este precio, que es el valor del nomenclador, digamos, que fija lo que se debe pagar por kilómetro. Pero distintas obras sociales determinan su propio kilometraje, no pagan el valor total recorrido. Son leyes que, bueno, son impuestas por ellos y no se basan muchas veces de ese nomenclador. Así que eso afecta bastante en la rentabilidad, digamos, de la organización, porque tiene que estar estimando y prediciendo cómo prestar el servicio, digamos. Ok, y en el momento que ustedes realizaron las entrevistas para determinar el kilometraje, ¿qué tan difícil les resultó? ¿Encontraron alguna manera, otro camino, si no estuvieran determinando por el kilometraje? Si pudieran medirlo, si hay alguna forma de que ustedes un día determinen, bueno, se arranca con esta cantidad de combustibles, esta cantidad de combustible, los kilómetros recorridos por día fueron estos. Em, no, básicamente las entrevistas, al ser una empresa que recién se está desarrollando, no, la administrativa que se llama Roxana no maneja muy bien los costos. Básicamente nosotros tuvimos que investigar y estimarlos, digamos. Em, pero sí, fueron de gran utilidad porque también nos ayudaron a comprender cómo se manejaban las obras sociales, cuál era el sistema de pagos, cómo afectaban también ese retraso en el pago, y a partir de eso hicimos un cálculo de cómo impactaba esa inflación en el dinero, digamos. Ok. Profe, ¿usted quiere hacer una acotación? Quiero hacerles una pregunta, chicos. ¿Por qué eligieron un enfoque cualitativo para evaluar resultados que son operativos y cuantificables? En realidad el enfoque que habíamos elegido era cuantitativo, cuanti. No sé si estaba mal en el documento, Sí, pero yo creo. están evaluando resultados que son operativos y cuantificables.
¿Por qué han elegido el cualitativo? No, hemos elegido cuantitativo. Cuantitativo, No sé si hay perdón. no sé si hay un Sí. error. Sí, Sí, capaz sí, que hay un error en cuantitativo. la traducción del documento. Es Sí. cuantitativo, no experimental, transversal era la metodología. Fíjense en eso. Ah, bien, ¿Y bien, dónde tienes están los razón. indicadores que demuestran la automatización realmente que mejoró la eficiencia? Chicos, fíjense bien a la hora de hacer los trabajos. Hoy en día no podemos perdonar nada, tienen material, tienen entrevistas, está la IA. eh, a ver, no se puede pasar de alto nada. Y, no, y realmente no sé cómo han podido hacer el trabajo si no me pueden contestar una respuesta. Disculpe, es que no entendemos en qué parte hablamos de automatización. Mira, no lo tengo acá, pero creo que es una página. Ya te voy a decir la página, porque no la tengo impresa, la tengo en la computadora y tengo que salir de acá. Bien, ya lo A ver revisamos, si habla. pero la verdad que no recuerdo en ninguna parte de nuestro trabajo haber hablado de algo de automatización, la verdad. La verdad que sí. Es que les estoy preguntando, ¿dónde están los indicadores que demuestren que la automatización realmente mejoró la eficiencia? ¿Dónde están los indicadores? O sea, usted me tiene que decir, Em, a ver, no hace falta que hablen de la automatización, sino dónde están, qué indicadores me dan eso a mí para mejorar la eficiencia. Está bien, profe, entiendo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo sí, necesito los indicadores. Entonces, ¿dónde están los para automatizar, o si quieren sacarán a la palabra, pero para mejorar la eficiencia? Yo necesito unos indicadores. ¿Dónde están los indicadores? Marcela, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, continúo con lo que vos, bajo la línea que vos estabas diciendo, el trabajo tiene que reverse el tema metodológico, ¿no? Eh, Hay algunas falencias complejas, por ejemplo, como la que está diciendo usted, profesora. Eh, Ustedes aplican normas, ¿sí? Las normas APA. Si yo Obvio. si yo cito, tengo que referenciar, si referencio, tiene que estar en el cuerpo del trabajo. Exacto. Hay que revisar que sea uniforme, hay que revisar que esté justificado, tienen que revisar. La primera, yo no los conozco a ustedes, a mí me encanta participar y agradezco siempre la invitación a Matila. Todos los grupos ya tienen que hacerse grupos justamente y tener una buena Ah, comunicación entre ustedes. Entonces, para este momento, tienen que haber tratado de estar todos. Si no pudieron estar todos, bueno, los representantes del grupo, en este caso Rodrigo es el que más está hablando, bueno, tiene que estar bien preparado para poder responder. Eso para las próximas presentaciones que ustedes puedan realizar de un trabajo integrador final, ¿no? O un trabajo final de alguna materia o de la carrera. Eh, por supuesto que tienen que revisar toda la parte metodológica. Antes de presentarlo, como todo. dicen las profesoras, hay IAs que se pueden pedir, obviamente, haciendo un buen prompt, dándole ¿Eh? el material suficiente para que lo revea y nos pueda devolver un trabajo correcto para una presentación de un trabajo final.
Asimismo, bueno, por supuesto que esto es una cuestión de práctica. Todos los profesionales en ciencia económica no estamos quizás, eh, o no es nuestra incumbencia principal la investigación, pero es parte nuestra, sobre todo el licenciado en administración que tiene que ir al campo y evalúa cada situación en cada una de las organizaciones. Así que los invito para la próxima vez que tengan que hacer un trabajo de investigación, rever, plantearse, si somos un grupo, lo vamos a hacer todos juntos, vamos a tener que capacitarnos todos juntos para ver esto que entregamos como trabajo, bueno, que lo hagamos. Me gustó el video, me gustó también eso va para, esta devolución también va para todos los grupos. Eh, el tema exponencial en la participación del foro como que venía muy quietito y en los últimos 2 días explotó de comentarios el foro. Lo bueno es que cuando uno haga una pregunta se pueda responder, ¿no? O sea, si hay alguien que interviene en el foro, que haya uno de los integrantes que responda. Eh, Eso también para una futura participación de un trabajo final que tenga involucrado un foro dentro de la plataforma. Así que de mi parte, felicitarlos por el trabajo. Hay que ajustar, ¿sí? Hay que rever, hay que ver. No es lo mismo decir voy a hacer un trabajo cualitativo y estás poniendo todo un análisis cuantitativo. Eh, Obviamente, rever cómo presentas las normas de presentación de un trabajo, cómo presentas una tabla, una figura. Tienen algunas cuestiones complejas en redacciones académicas, ¿no? En cómo me expreso. El licenciado en administración debe expresarse correctamente para que no haya dudas de la otra parte. Así que bueno, les paso la palabra a ustedes, profesora. Bueno, muchas Chicos, gracias, profe. no los estoy retando, ¿no? No, Les no, estoy diciendo para su bien. disculpe, sí, sí. No los Disculpe, reto. profe. No, disculpe, ahí estuve revisando el documento del Perfecto, trabajo Lucía. y el enfoque, sí habíamos puesto enfoque cuanti, no habíamos puesto enfoque quali. O sea, en el documento que estaba subido al campus de la Matila, Ajá. en lo que era el enfoque metodológico, pusimos que era un enfoque cuanti. No sé si se habrá confundido, pero sí habíamos Me puedo puesto que era haber cuanti. confundido, puedo haber leído mal yo porque he leído tanto y mal. La Sí, investigación sí, es mía. ahí acabo de chequear y sí aparecía lo que le estábamos diciendo. Perfecto. Sí, Lucía, yo ahí sí lo tenía anotado como un trabajo cuantitativo y complementado con información cualitativa proveniente de las entrevistas. Ujú. Sí, Perfecto. eso era. Ahora, cuando ustedes tengan duda de, o sea, y sea un trabajo cuanti y quali, yo siempre en mis investigaciones, ¿qué es lo que pongo? Mixto. Entonces ahí no me voy, ahí jamás me voy a equivocar. Ok, ok. Entonces no pongo cuantitativo, no, mixto. Enfoque mixto. Hágalo así. Bien, Bien, perfecto. bien, Muchas gracias. gracias. Y está bien, no los he retado, sino es por el bien de ustedes. Ah, no, sí entendemos. ¿Me entienden? O sea, yo Sí, también he sí. pasado la etapa de ustedes y todo lo demás y me ha costado y hoy la investigación, soy investigadora y me apasiona. Por eso les digo. ¿M? Sí, muchas gracias. Muchas gracias Perfecto. por... Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir con el siguiente grupo. Gestión del sector de compra y su impacto en la disponibilidad de insumos Flor críticos se, en la se empresa del siente sector. muy despacio, Ahí se escucha despacito. Ahí también. no se te siente. A ver, esperen 2 segundos. Bueno, Flor, Flor, si querés, o Lucía, bueno, que el trabajo 22, donde está Fernando, Magalí
Yanela, Yanina y Benjamín. ¿Están? Buenas, sí, acá ¿Cómo estoy. están? Hola, ¿Cómo Buenas estamos? noches. Buenas Bueno, noches. les hago Nosotros, una breve devolución del trabajo. Me gustó, sobre todo, tomar, ¿no? El tema de la gestión de organizaciones en el tema de la salud. Me gustó cómo han formulado el problema de investigación. Ustedes lo van a explicar rápidamente. La coherencia de los objetivos y la metodología y cómo han llegado a las conclusiones. Por ahí para todos los grupos a mí me gusta personalmente, pero es una cuestión personal cuando presento un trabajo, diferenciar el objetivo general y los objetivos específicos. Pero no sé si ustedes directamente plantearon temas objetivos, todos los grupos, acá en la mesa 22. Pero bueno, el diseño metodológico de ustedes ha sido mixto. Eh, Obviamente, lo mismo que el grupo anterior, eh, tratar de profundizar siempre la justificación de algunos criterios metodológicos, ¿sí? Que han usado en el procesamiento de los datos y revisar, obviamente, las normas antes de presentar el trabajo final. De ahí ha estado muy bueno. Si quiere alguien, alguna de ustedes o algunos de ustedes comentar brevemente el trabajo. bien, sí, paso a explicar. La verdad que es un trabajo que a mí personalmente me gustó abordarlo porque es algo muy de la vida real, de qué pasa, porque hablamos de lo que son los insumos críticos en un sanatorio y que muchas veces el proceso no se lo toma tan en serio. Lo llevamos a una investigación porque justamente hay problemas tanto cualitativamente como cuantitativamente porque hay faltas de stock, lo que lleva a que se reprogramen, por ejemplo, cirugías. No hay control en los insumos que son críticos, que eso también lleva a que haya problemas internamente entre, por ejemplo, farmacia, enfermería o farmacia con compras. Este, entonces, justamente nosotros hablamos sobre la gestión de compras y lo importante que es tener un sistema y un control de los insumos. No sé si mis compañeros quieren aportar algo más sobre la metodología, el análisis, las herramientas que utilizamos. Bueno, profe, nosotros, justo ahí que usted preguntó del objetivo, nosotros hemos puesto de objetivo general evaluar el desempeño logístico y el abastecimiento del sanatorio. Bueno, justamente como me dijo mi compañera Gianela, se reprograman cirugías, faltaban insumos demasiado críticos para la hora del sanatorio, entonces por eso lo hemos abordado mixto también, porque no solamente era un trabajo cuantitativo, que hemos usado Python, sino también cualitativo y hemos usado una entrevista a personas clave del sector para saber cómo influye en el día a día que falten insumos que son muy importantes para realizar, bueno, cirugías, tratar pacientes y que se está jugando con la vida humana. Perfecto. Y mi última intervención, ¿qué es lo más difícil que pasaron haciendo esta investigación? Eh, Hola, puede ser, profe. Hola, Rita. ¿Quer- ¿Querés contestar vos, Magalí, o contesto yo? no, conduzca Rita. Bueno, yo creo que en realidad lo más difícil, un poco creo que ha sido también lo que yo le contesté a usted ahí en el foro, En el es, foro. sí, pensar cómo hacer con la reticencia muchas veces del personal que ya están acostumbrados a trabajar de una forma y ver cómo íbamos a implementar estas herramientas y que a ellos no lo consideren como una sobrecarga. Entonces, bueno, creo que ese ha sido el desafío más importante para nosotros,
pensarlo, digamos, cómo podíamos implementar esas herramientas que la habíamos pensado, digamos, que nos podrían solucionar, pero bueno, el tema siempre va mucho más allá porque tiene que ver también con la cultura de la organización y la forma en la que ellos ya trabajan. Muchas gracias. Profesora Lucía, Florencia, les paso la palabra. Bien. No, me Yo, gustó chicos, mucho le el quería... trabajo. Sí. Perdón, Flor, Bueno, seguí. le hago una pequeña acotación. Yo les quería corregir un poco el problema de investigación. Me parece que hay muchas partes donde ustedes hacen valoraciones antes de poder terminar de desarrollar el trabajo. Un poco en el problema ustedes no tienen que estar dando valoraciones de si el problema viene por acá, si esto tiene el problema de los proveedores, el desabastecimiento. Ustedes tienen que ser como mucho más objetivos porque eso al fin y al cabo, cuando ustedes hacen la aplicación y el desarrollo del trabajo mediante las entrevistas, la observación directa, el análisis de los datos, ustedes van a llegar a esas conclusiones. Entonces es muy apresurado incluirlo dentro del problema de investigación. Me parece que ya como que sacan ciertas conclusiones que después en el trabajo, bueno, sí, la persona que está metida dentro de esa empresa sabe que son problemas, pero que a priori no se podrían desarrollar. Y bueno, tenía una pequeña duda cuando ustedes decían que bueno, que el problema no venía por la negligencia de personal, sino por una dependencia contractual rígida. Si ustedes tuvieron alguna forma de evidenciarlo, si hay alguna forma después de poder mejorarlo, porque al fin y al cabo es algo que lo plantean como hay sobreabastecimiento de stock porque los proveedores no desean fragmentar la mercadería. Si es que eso encontraron alguna forma desde el área de compras de solucionarlo para que posteriormente no sea también un problema de stock. Bueno, no sé qué pasó que se me apagó la cámara, disculpen. Primero que nada, lo que pasa en este sanatorio es que muchas veces el personal no conoce muy bien cómo es el proceso, por eso también hicimos en el trabajo un diagnóstico interno y pusimos lo que es el flujograma, porque muchas veces no conocen el proceso, entonces como no manejan muy bien lo que es el consumo o un sistema, entonces como que ellos pedían y pedían, sin saber realmente cuánto ocupaban, cuánto consumían, entonces como que llegaba un punto de que cierto medicamento sí lo tenían que hacer entregas parciales porque realmente no, no entraban en farmacia. Y como compras, lo único que lo que pudimos ver es, bueno, hablar y arreglar con el proveedor hasta poder implementar un sistema en el que podamos con el consumo ver realmente y pedir justamente lo que se consume en el mes. Ok, y de ahí surge el problema de que hay una rigidez en el contractual, porque si Así no, no es. entendería el tema de plasmar lo de la rigidez contractual. Ok, ¿y ustedes dentro del trabajo lo abordan después como un problema o simplemente es como un comentario? Nosotros lo hemos comentado porque después, bueno, una también de las dificultades ahí fue visualizar el consumo del sanatorio, que bueno, explicamos ahí un poco en la parte cuantitativa de que era difícil, como estaban muy eh, escrito como muy dispersa el consumo, por eso lo hemos marcado también. Es un comentario porque, bueno, ahí, como dijo mi compañera ahorita también, es difícil cambiar la cultura, entonces era difícil lo de la rigidez contractual. Ok, perfecto. Profe Lucía, si quiere hacer una acotación. No, coincido totalmente con vos, Flor. Las mismas preguntas que estaba por hacer yo, coincido totalmente. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que el trabajo muy completo. Me gustó mucho la redacción y cómo lo van desarrollando. Pero bueno, sí hay un par de ahí de detallecitos metodológicos que pueden revisarlos y mejorarlos. Muchas gracias, profe. Bien, gracias. Lo Gracias, tendremos profe. en cuenta. Muy Gracias. bien. Pasamos con el siguiente trabajo.
el T23. Sí. Transformación digital de los procesos administrativos en salud a través de la inteligencia artificial. Los chicos del grupo, si están presentes y quieren comentar un poco el trabajo, brevemente. Hola, sí, nada, nuestro trabajo se basa prácticamente en un consultorio médico que está ubicado en Tucumán, en el centro, y lo que identificamos es que todo el proceso administrativo, o gran parte, se realiza de manera manual, es decir, como la mayoría de los consultorios, que se anotan los turnos en un cuaderno, o hay fichas de papel en la que se anota todos los datos del paciente y se la guardan en armarios separadas por médicos. Y lo que produce es que, bueno, por ahí se pierdan las fichas, entonces hay que volver a hacerlas. Y también cuando llega un paciente, por ahí no se encuentra el turno. Entonces lo que buscamos con el trabajo es, a través de una inteligencia artificial y un bot, intentar automatizar estos procesos. Bueno, chicos, el trabajo tiene muchos detalles metodológicos que están mal, comenzando con el tema del resumen. El resumen hay que mejorarlo, pero para mí lo más significativo de la situación problemática, el problema de investigación, está mal. Realmente ustedes como que desde el comienzo ya están evidenciando cuál es el problema y cuál es la solución. Agregan partes de entrevistas a la secretaria y están como muchas observaciones subjetivas con respecto al problema, mucho gráfico, que eso la verdad metodológicamente no está bien. Eso lo deberían desarrollar ustedes en la aplicación. Y para mí es un problema que lo empiezan a arrastrar también para lo que son los objetivos, para lo que son las preguntas de investigación, como que ya arrancan con una mirada muy sesgada para el resto del trabajo. Entonces, para mí metodológicamente hay que corregir muchas cosas. Y después, bueno, en la aplicación para mí también se puede desarrollar y pueden tener como hacer una medición más concreta de arrancar de, ok, este es el problema, la secretaria actualmente tiene muchos trabajos administrativos y muchas acciones que se van repitiendo. Nosotros proponemos este bot, probarlo durante un tiempo y revisar si hay un antes y un después y si eso realmente mejora los tiempos en las contestaciones y mejora la gestión de los turnos. Me parece que pueden implementar un poco también eso de hacer como un contraste entre lo que es realmente ahora, lo que va a ser el proceso y el después. Pero bueno, principalmente para mí tienen que arrancar como corrigiendo todos esos detalles metodológicos que hace que el trabajo en sí no esté bien, no esté correcto. Yo opino exactamente lo mismo. La parte metodológica no está bien. Em, la entrevista, se entrevistó solamente a una persona, a la secretaria, no se vio la visión de los médicos, de los pacientes, de los propietarios y de los mismos directores del consultorio. Simplemente fue a la secretaria, o sea, súper pobre la parte de entrevista. Escasa evidencia cuantitativa, se pierden las fichas, la parte de ausentismo, retraso, eh, muy pobre el trabajo, no tienen que cambiar muchas cosas. Este, ¿Y por qué solamente la han entrevistado a la secretaria? ¿Por qué no han entrevistado al médico o a un paciente? ¿Entendéis? También puede haber un rechazo hoy en día que hay en varias partes a la tecnología. Eh, Obviamente, más de uno que hemos ido a los médicos sabemos que la ficha es a mano, o sea, épocas arcaicas. Sí, Pero ¿por qué solamente a la secretaria y no han visto otra visión? No han entrevistado a otras personas para tener otra visión. Porque la secretaria te va a decir si se pierde. Y bueno, si se pierde, yo pierdo todo. A ver, la, el-
el diagnóstico del paciente. El Eh, médico no se va a estar acordando que un paciente ha ido hace 2 meses todo lo que tenía. sí, la entrevistó solamente la secretaria porque creemos o creíamos de que ella es la que más intervenía en el proceso este de recibir al paciente, de hacer la ficha médica. O sea, obviamente el médico no está en esa parte, sino que lo revisa al paciente y bueno, y le dice, eh, bueno, qué puede tener o cómo seguir. Entonces pensábamos que la que más participaba en el proceso este era la secretaria, y sí le preguntamos, respondiendo a sus preguntas sobre la tecnología, sí le hicimos esa pregunta de que cómo piensa ella o si le gustaría incluir un poco de tecnología para facilitar sus tareas, y estaba a favor. Sí, sí, sabemos que por ahí le puede costar o como usted dice, no le Obviamente. gusta capaz la tecnología, aparte de un sistema que está así hace, no sé, 30 años, 50 años en la mayoría de los consultorios, y por ahí le cuesta tratar de acostumbrarse a otra forma de trabajar. No, obviamente que vas, te hacen la ficha y esa misma hoja la pasan al médico y el médico te escribe todo el diagnóstico ahí, en esa hoja. Eso se pierde. Entonces, una vez que se pierda por eso, eh, a mí me hubiera gustado más tener otras visiones, no solamente la de la secretaria, sino la visión del médico, qué opina el médico, porque el médico también está bien, lo va a revisar al paciente, va a escribir, pero también hay que proponerle las cosas. Y la parte metodológica, chicos, no me ha gustado para nada. Hay que arreglar muchísimo este trabajo. Y es un trabajo que tiene gran potencial. Así que pónganse en las pilas y empiecen a revisarlo todo de nuevo. Y Dale, cuando vayan a hacer entrevista, acuérdense de los pacientes, que también son, digamos, los primeros clientes, ¿no es cierto? sí, Porque si lo sí, si no llamemos van ellos, así, no hay, sí. si no hay cliente, el médico, la secretaria, todos van a estar de brazos cruzados. Así que pónganse las pilas y vean bien el trabajo. Profe Bien, Marcela. gracias. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes, profesoras, que tienen que revisar el tema metodológico. Y también ahí vería, obviamente, vos podés ofrecerle a una secretaria que empiece a utilizar inteligencia artificial y tecnología, pero tenés que evaluar todo el tema de los costos que eso va a incurrir, ¿no es cierto? Y sobre todo el tiempo, ¿en qué tiempo capacitamos a esta secretaria? Viene haciendo un trabajo metódico hace cuántos años, de la misma forma, con la misma ficha. Bien, utilizo ese chatbot. Ahora, en el tema legal y ético de la inteligencia artificial, como el licenciado revisa que es información que ella va a utilizar, que va a subir, que se va a responder, o sea, que va a pasar a hacer su trabajo escrito, manual, a utilizar la tecnología, no va a tener ningún problema, ¿sí? Entonces, hay que ampliar quizás un poco más la mirada y obviamente, como dicen las profesoras, si haces solamente una entrevista a la secretaria, es como que te quedas corto. Bueno, veamos, todos tenemos un cliente que es la contraparte, está de acuerdo, está satisfecho. Eh, ¿Qué dicen los médicos? ¿Necesitan? ¿Va a ser mejor para ellos? Entonces, bueno, hay que ver, sobre todo yo soy muy crítica, apoyo muchísimo la incorporación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero veamos el tema ético y jurídico cuando implementemos algo en algún lugar.
Pero también, discúlpame Marcela, ¿no? Sí. Yo creo que más de la inteligencia artificial en este caso tendría que ser un poco más, digamos, eh, que sea con la computadora, que esté más automatizado el sistema. No tanto la inteligencia artificial, pero sí que los turnos sean por medio automatizado con una computadora, la ficha. A ver, que el médico, la secretaria pase el nombre y el médico ya tenga en su consultorio quien siga. Porque como vos decís, y tenés toda la razón del mundo, hay que ver la parte ética y la parte judicial que puede ser, pero con la inteligencia artificial, pero con la automatización, o sea, que nos dejemos ya de los papeles, estamos en la época que estamos tratando de dejar el papel al lado, pueden, o sea, no se va a perder ficha, no se va a perder, el médico va a tener su orden. No va a tener que entrar la secretaria cada rato al consultorio a dejar una ficha. O sea, eso es más que, usar la inteligencia. En este caso, ¿no? No, no, Que sí te sin entiendo, inteligencia. Lucía, pero al mismo tiempo vos ya tenés dos computadoras conectadas, sí, como vos decís, quizá usé exclusivamente la palabra inteligencia artificial, pero vos ya la tenés en una red a la información. Entonces, Claro, esa red tiene que estar cubierta. Entonces, seguro, por seguro. supuesto, a ver, hoy en día uno toma el celular, saca turno para tal médico, te vas al Sí, sistema, pum, sacas la hora, y está buenísimo. Hasta el médico te manda a hacer una radiografía, el mismo médico entra el código, el QR que te dan donde te hiciste la radiografía y él ve en línea el resultado. Ya nadie te está entregando en papel una radiografía, una tomografía, lo que fuera. Entonces, por supuesto, nada. es un consultorio obsoleto, pero hay que tener en cuenta esas cosas y no, no podemos no tenerla en cuenta cuando estamos tratando de hacer una modificación. No, seguro, seguro. Pero yo creo de que a ver, habría que ver la visión también de los médicos. Hasta a lo mejor los médicos rechazan eso. Hay Total. médicos viejos que todavía les gusta escribir y todo lo demás, pero así empiezan las pérdidas y todo lo demás. ¿Qué costo tiene todo eso? Porque automatizar también tiene un costo. Solamente el enseñarle la capacitación de la secretaria es un costo oculto. O sea que yo creo que ellos tienen que ver eh, todo eso y sobre todo la parte de la metodología. Tomás, ¿estás? Sí, acá estoy. Bueno, Gracias, ¿has, profe. has escuchado todas las Sí, escuché recomendaciones? todo. Sí, Bueno, muchas gracias. espero que para diciembre estén todos, hayas hecho todas las tareas. Dale, gracias. Profesora, profesora, Así. perdón, habla Jerónimo, soy integrante del grupo. Yo quería hacer una consulta, estaba escuchando un poco el debate que se había armado. Eh, Quería preguntar, además de la entrevista, que la verdad que sí nos hemos quedado cortos, es verdad, con el tema de que deberíamos haber entrevistado a los pacientes por ahí. Sí lo hablamos con los médicos al tema, y los médicos nos dieron el ok, pero no lo mencionamos en el trabajo. Además de ese tema de las entrevistas, o sea, he notado que hacen mucho hincapié y énfasis en el tema de la metodología. ¿El enfoque metodológico está bien utilizado o hay algo más además del tema de las entrevistas? El- digamos, más o menos, a mí no me ha gustado, personalmente.
Pero aparte de las entrevistas y todo lo demás, y eh, muy débil la parte metodológica. Jerónimo, Sí, sí, Jerónimo, acá estoy, entiendo. no lo tengo el trabajo acá, Ok. para decirte tal punto, ¿me entendés? No lo tengo. Por eso yo voy anotando, porque si no, no me olvido. Pero lo he visto muy Pero, por pobre. ejemplo, Jerónimo, cuando ustedes pusieron en el problema de investigación, parte de las entrevistas con la secretaria, ¿no es algo que vieron en la materia cómo se desarrollaba un problema y qué cosas no tenían que ir dentro de ese problema? ¿O por qué les pareció que era como necesario incluir parte de esas entrevistas dentro del problema de investigación? A ver, perdón, justo estaba acá con el trabajo abierto, lo estaba pegando una chequeada. Em, en un momento, no me acuerdo quién mencionó que estaba como sesgado. De hecho, fue algo que, bueno, que lo corregimos a lo largo del cursado porque al principio habíamos cometido ese error. Em, pero bueno, después, o sea, seguimos los pasos de la investigación. Y después mencionamos las entrevistas en el apéndice, donde, bueno, están las preguntas que se realizaron, un poco la estructura que se siguió en las entrevistas. Repito, nos quedamos cortos en la entrevista, eso sí puede ser, es verdad. Pero bueno, después en cuanto a lo de la metodología, en cuanto al enfoque que usamos, el alcance descriptivo, eh, después la Igual un poco presentación. siento lo Sí. que yo dije, por lo menos, y creo que a las profes les entendí lo mismo. En cuanto a la metodología, también nos referimos a cómo se va desarrollando el trabajo. Que el resumen tiene errores, que el problema tiene errores, que las preguntas de investigación tienen errores, por consecuente los objetivos capaz que específicos también. Después las entrevistas, a eso nos referimos con que hay problemas metodológicos, que metodológicamente el trabajo tiene ciertos inconvenientes, ciertas falencias, que hace que al leerlo haya muchas cosas que uno le surjan dudas o como que uno entienda ya desde entrada, cuando yo leo el problema, ustedes ya me están diciendo, como me están justificando por qué eligieron ese problema y qué me voy a encontrar en el trabajo un poco antes siquiera de haber podido leer cuál es el objetivo de su trabajo. Ok, ok, Florencia, lo revisaremos entonces. Ok. Sí, y sobre todo, a ver, yo soy, con Marcela, lo dijo recién en nuestro trabajo, los objetivos. Son objetivos y objetivos específicos también. O sea, va todo eso, o sea, la metodología va todo eso. El problema, los objetivos, las preguntas, preguntas de investigación, es todo. Es un conjunto cuando nos referimos a la parte metodológica y que en todos los grupos que yo he leído, hubo problemas con la parte metodológica. Así que traten de mejorar la parte metodológica y como dijo Florencia recién, la parte metodológica es todo el trabajo. Dale, Las gracias, profe. Bueno, chicos, Bueno, gracias. en diciembre los vuelvo a ver, ¿no? Y quiero ver las mejoras. Bien, Dale. seguimos con el próximo trabajo, percepción y comportamiento del consumidor en el mercado de snacks. Altea Delfina, Fons María del Pilar, Fons Solana María, Petra y Sofía y Rosso Agustina. Hola, Chicas, si nos quieren comentar un poco del trabajo. dale, yo les comento. Nosotras con las chicas nos hemos propuesto entender cómo deciden los jóvenes qué snack comprar.
Queríamos saber si realmente, o sea, qué atributo pesaba más, si el sabor, el precio, la marca o la naturalidad del producto. Más con esta tendencia de hoy de consumir productos por ahí con pocos ingredientes y naturales. También queríamos saber si todos los consumidores se comportaban igual o existían perfiles diferentes. Para esto hemos hecho una encuesta y analizamos los resultados. Y también hicimos un análisis de correspondencia múltiple. Ok, a mí un poco la primera duda que me surgió es el porqué del trabajo. O sea, qué era lo que buscaban con entender los comportamientos de los participantes, Sí, alguna marca en específico. sí, yo trabajo en una empresa tucumana que produce y comercializa snacks de papas fritas y por ahí yo veía que, no sé, áreas como marketing gastaban mucho esfuerzo o recursos en comunicar la naturalidad del producto, que solamente tiene tres ingredientes, papa, aceite y sal. Y nada, yo escuchaba, o sea, por ahí en reuniones al dueño de la empresa que hacía mucho foco en eso, de que comuniquemos eso por todos lados y como que yo pensaba que por ahí, nada, era como una duda que tenía, que si realmente eso, la naturalidad del producto, influía realmente después al momento de hacer la compra. Para más que nada dejar de invertir en eso o usar los recursos para comunicar otra cosa, digamos, porque la empresa tiene un montón de beneficios y de ventajas competitivas como para estar enfocándonos tanto en eso si no había resultados, digamos. Ok. A mí en lo personal, capaz que me hubiera gustado que el enfoque del trabajo sea más dirigido a eso. Entonces, como tengo esta marca, estos son los esfuerzos de marketing que estamos haciendo. Queremos saber si este es el segmento del mercado al que estamos apuntando bien, si las características que tiene nuestro producto son acordes al mercado al que nos estamos dirigiendo. Me pasó un poco al leer el trabajo como de no entender si lo que se estaba buscando era entender los comportamientos de los jóvenes en cuanto al consumo de los snacks, si entender directamente qué snacks consumen o si se estaba como intentando revisar si una cierta marca podía formar parte de todos esos conjuntos de decisiones en consumo. A mí creo que me hubiera gustado un poco más que se plantee eso en específico, porque me quedó un poco esa duda. Y después, cuanto a algunas correcciones, pero bueno, eso ya lo vi en varios trabajos, se los digo para cuando tengan que cursar en práctica profesional. El tema cuando saquen algo de alguna IA, tiene a veces los guioncitos en los textos, de sacarlo, de a veces revisar en tema de las reacciones de la inteligencia artificial, porque se nota un poco eh, esas cosas que molestan. Y después, lo otro que les corregiría es creo que hay un gráfico que no está ordenado de mayor a menor, sino como que tiene los porcentajes dispersos. Ese sí me gustaría un poco como que, porque el resto de los gráficos sí están ordenados de mayor a menor, para que todos tengan una cierta congruencia. Pero en cuanto al trabajo, para mí eso, como que yo capaz que el enfoque del trabajo, la especificación del porqué del trabajo, me gustaría que esté un poquito más clara. Buenísimo, profe, gracias. Sí, puede ser que en el camino como que nos hemos ido desviando por otros lados y después nos costó como volver y estar en el eje que era analizar la percepción, o sea, el comportamiento en realidad. Ok. Bueno, con respecto a lo que vos decías, profe Florencia, pienso igual y a mí me gustaría que profundicen un poco más en la justificación del tamaño muestral, ¿sí? Del trabajo. Sí, se los dije a los grupos anteriores y lo vuelvo a repetir, el tema de detalles de formato, ¿no? De los trabajos. Por favor, revisarlo. Si es en esta mesa, me imagino que en todas las mesas han usado inteligencia artificial, se evidencia el uso de la inteligencia artificial más o menos en algunos trabajos. Bueno, está bien, tenemos esa posibilidad, esa herramienta para poder usarla, tenemos la posibilidad, esa herramienta para poder enviar datos y que nos ayude a analizar. Pero también pongamos de nuestra parte como profesionales, está la ética profesional al lado, ahí al lado de nosotros, para poder tomar las decisiones correctas, ¿sí? Hay cierto vocabulario que utiliza por ahí la inteligencia artificial que no es el vocabulario que ustedes
utilizan. Entonces, a ver, mejoremos las expresiones, revisemos las normas, revisemos bien lo que son las tablas, las figuras y las referencias bibliográficas. De ahí en general el trabajo está muy bueno. Por ahí me hacía ruido la palabra, no me gusta la palabra percepción, mucho, pero cómo la han utilizado ustedes, estaba bien. Así que bueno, la felicito por el trabajo. Muchas Qué gracias, bueno, profe. profe, Muchas gracias. gracias. La Gracias. realidad es que la muestra sí sentimos que nos quedó un poco, nos hubiera gustado juntar más respuestas, pero estuvimos con poco tiempo y tuvimos que trabajar sobre lo que teníamos. Pero sí, todas nos vamos con la sensación de que nos hubiera gustado, nos hubiera dado más certeza también tener una muestra un poco más grande. Así que bueno, muchas gracias por las observaciones. Sí, nos damos cuenta de lo de la inteligencia artificial y es algo que tratamos, o sea, lo leímos muchas veces al trabajo, intentamos que las palabras que no nos gustaban cambiarlas, pero bueno, es algo que por ahí excede y que uno por ahí se acostumbra a leerlo de cierta forma y no se da cuenta, así que bueno, está buena la observación. Y bueno, muchas gracias por las correcciones, nos vienen muy bien para los próximos trabajos. Muchas Perfecto, chicas. gracias. Y avanzamos con el último trabajo de hoy, que es diagnóstico y propuesta de mejora para el control de stock de alimentos en el centro Canon de San Miguel de Tucumán. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas. Bueno, nuestro trabajo consistió en ordenar y en digitalizar el depósito de alimentos de la fundación, que utilizamos una metodología cualitativa. Primero fuimos al lugar, observamos cómo trabajaron, entrevistamos a la directora y a la encargada de cocina, detectamos que controlaban el stock todo a ojo y en cuadernos en papel, lo que hacía que algunas veces la comida se venciera o que se quedaran sin fórmulas de leche para después para dárselo a los niños. Y para solucionarlo diseñamos un sistema gratuito en Google Sheets que saltaban alertas de colores y que avisaba cuando el producto estaba cerca por vencerse o cuando quedaba poco del producto. Entonces dejamos el plan de acción paso a paso para implementarlo ahí en la fundación. Ok, perfecto. Bueno, chicos, este trabajo me gustó mucho, me parece que desarrollaron muchas herramientas y está muy bueno explicado el trabajo. Me hubiera gustado capaz que sea mixto, siento que en control de stock tiene como muchas variables, sí, mucho ruido, que tiene muchas variables para desarrollar, entonces me hubiera gustado que sea mixto, pero la verdad es que ustedes desarrollan muchas herramientas, está el diagrama de Chicago, desarrollan el FODA, una matriz FODA cruzada, me parece que está como muy completo. Eh, lo único que sí les corregiría, siento que hay una pregunta de investigación que me parece que está un poquito sesgada, capaz que la forma en la que está redactada, que ustedes dicen cómo podría contribuir al sistema de gestión, cómo lo podría mejorar, capaz que esas palabras que suenan un poco fuertes a veces en las instancias previas al desarrollo del trabajo, decir cómo podría mejorar o cómo esto se podría, o sea, siento que son palabras como que ya van sesgando a qué es lo que ustedes quieren desarrollar y un poco como que al comienzo están haciendo una investigación. Pero me pareció un muy buen trabajo y sí los invitaría a que si en algún momento quieren desarrollarlo para el lado mixto, me parece que tienen como muchas oportunidades y un campo bastante amplio. Sí, al principio nosotros habíamos pensado en un enfoque mixto, pero por tema de tiempo lo terminamos dejando en ruta cualitativa. Pero sí, la idea, incluso también hicimos la propuesta del diseño de Google Sheets, pero bueno, también por supuesto que estaría bueno implementarlo y quizás medir algún indicador. Ok, perfecto. Intervengo un momento en el grupo, me gustó mucho en términos generales. Me hubiese gustado, bueno, como dice la profesora Florencia, que diga mixto. Es preferible muchas veces poner mixto en la investigación. Y me hubiese gustado que profundicen en la fundamentación metodológica de algunos de los instrumentos de análisis, diferenciando con mayor claridad cuáles son técnicas propias de la investigación y cuáles son herramientas utilizadas para el análisis organizacional. Pero en sí el trabajo me ha gustado, revisen bien las normas,
especialmente con el tema de que todas las citas sean uniformes, de acuerdo a la norma, que cada cita que esté en el trabajo esté referenciada en la bibliografía, pero la verdad que me ha gustado mucho, mucho, mucho el trabajo. Son Muchas detalles. gracias. La investigación, el investigar es una cuestión como un ejercicio, como andar en bicicleta, ¿sí? Al comienzo cuesta, pero después cuando nos largamos y ya van a ver, cuando lo vuelvan a leer y capaz de acá a una semana lo vuelven a leer y vuelven a incorporar alguna cosa y ahí van a ir aprendiendo sobre sobre su propia escritura, ¿no? Bueno, chicas, muy buen trabajo. Les agradecemos a todos los que participaron en la mesa de hoy. Los invitamos, bueno, a realizar las correcciones en su trabajo y a conectarse el día viernes para que hagamos el cierre de la matila. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Muchas Bien. gracias. Muchas Muchas gracias, profe, gracias. Al gracias. viernes. Muchas gracias.